un problema bastante famoso en el cual nos interesa esto que es el espacio de almacenamiento necesario, que es la complejidad espacial. Y por eso empiezan a surgir nuevas características realmente de análisis de algoritmos. Entonces, ustedes por eso van a escuchar estrategias de programación como la programación, por ejemplo, la dinámica, la programación divide y vencerás y la programación voraz. Entonces, de ahí es que nace todo esto, buscando cómo optimizar el espacio de almacenamiento necesario de un determinado problema. ¿Cuál de estos tres, por ejemplo, que son las estrategias más famosas, divide y vencerás, por ejemplo, el voraz y la programación dinámica, cuál de ellas es la más eficiente desde el punto de vista espacial y desde luego, ¿por qué? ¿Quién nos puede recordar ahí por encimita cuál de esas tres estrategias es la más eficiente? ¿Ahora, profe? ¿Por qué? Es como por lo que logra hacer por la heurística, creo. No sé. Ajá, ajá. Como porque logra coger más datos, no sé, es que no recuerdo muy bien cómo es definirlo, pero sí es más o menos la hora. Porque Ajá. las otras dos es como muy repetitivo y no es tan eficiente. Ujú. Bueno, hay bueno, ¿por qué nosotros consideramos y digámosle, por intuición, decimos que la voraz parece ser la más, como la más eficiente? Y esto es algo muy intuitivo y tiene mucho sentido que sea intuitivo, porque hay un típico problema voraz que es el de cuando nosotros discutimos, por ejemplo, el camino más corto y cuando decimos que el que tenga menos peso, el camino que tenga menos peso, no solamente el más corto, sino el de menos peso. Si tenemos un par de vértices y entonces nosotros decimos que tenemos aquí diferentes caminos y aquí tenemos otro camino, por ejemplo, tenemos otro camino y resulta que aquí también tenemos otro camino y vamos a decir que esto es dirigido, por ejemplo. No necesariamente el camino que es más largo tiene que ser el más pesado. Entonces, cuando nosotros tenemos aquí el camino, pues, si nosotros le damos una serie de pesos y decimos que es el de menos peso, entonces el camino que menos peso tenga, digamos así. ¿Y qué es eso, tener un camino que tiene menos peso? Pues obviamente es cuando nosotros vamos a sumar cada una de las aristas que hemos atravesado de un lado a otro. Entonces, cuando tenemos algo como esto y este es el vértice inicial y este es el vértice final donde nosotros queremos ir, entonces le podemos dar diferentes valores, pero si nosotros ya sabemos, por ejemplo, que este es de peso 1 y que este es de peso 3 y este es de peso 2, por ejemplo, aquí, nosotros ya sabemos que para ir de este BX, que es un intermedio, hasta este final, pues tiene peso 2. Entonces, si ya sabemos que este era más eficiente, entonces, pues obviamente es mejor cogerlo de allí. Si nosotros tenemos otro camino, pero resulta que este camino vamos a suponer que es un poquito más pesado, por ejemplo, tenemos 2 aquí y aquí otra vez tenemos 3. Entonces, si ya nosotros hemos calculado que el peso más eficiente para ir desde BX hasta BF es este peso a través de BY, por ejemplo, digamos de BY, tiene peso 4, listo, pero resulta que este tiene peso 2, entonces es mucho mejor ir directamente que este sí que es cierto que tiene peso 5. Entonces, si nosotros ya tenemos uno y ya sabemos efectivamente cuánto va a ser, que sería este camino de aquí, entonces ya no tenemos que recorrer más y ya no tenemos que mirar otras posibilidades. Es decir, si nosotros cogemos y quitamos esto de aquí, y también quitamos esta otra alternativa y decimos que esta alternativa ya no, esta 2, esta. La única que quedaría allí
La alternativa sería esta alternativa que tenemos originalmente, pero ya por lo menos desde Bx hasta Bf no lo quitaríamos. Vamos a volver en el cuento, vamos a volver en el cuento. Realmente tiene sentido recordar toda esta información. Miren la información que teníamos. Si nosotros decimos, ya tenemos un camino que va de X a F y se demora 2. Tenemos este otro camino, pero este otro camino se demora 5. Entonces no tiene mucho sentido recordar todo esto, ¿ya? No tiene sentido recordar todo este camino porque nosotros ya sabemos que el camino que de X a F simplemente va a ser este, el directo, el de 2. Entonces, si nosotros borramos esto, no tiene ningún problema. Y si borramos este 2 aquí, no va a tener ningún inconveniente porque nosotros ya sabemos que el mejor es este. O sea que una estrategia voraz lo que hace es que si nosotros ya sabemos una solución local, esa solución local es parte de la solución general, ¿ya? Entonces, si ya sabemos que la solución local ya la vamos a utilizar para la general, entonces nosotros las otras soluciones locales que no son eficientes las podemos simplemente eliminar y quitar, ¿ya? Entonces, listo. Eso es lo que hace un programa con estrategia voraz. Solamente toma esas soluciones locales más eficientes para después ser utilizadas en las otras soluciones generales y no hacer recálculo. Eso es lo que sucede allí. Las otras, como por ejemplo divide y vencerás y la programación dinámica, van a tener que guardar cantidad de soluciones. Y si se guardan cantidad de soluciones, es más eficiente dinámico con respecto a la voraz, dinámico con respecto a divide y vencerás, porque la divide y vencerás no recuerda soluciones parciales, sino que lo recuerda absolutamente todo. Divide y vencerás recuerda todo, absolutamente todas las soluciones. Mientras que la programación dinámica, y por eso el nombre, cuando ya tiene ciertas soluciones locales, pero resulta que esas locales son finales, se guardan para después no tener que volver otra vez a recalcular. Pero eso no nos garantiza que tengamos que volver otra vez a recorrer ciertos caminos. Entonces, aunque la dinámica es mejor que divide y vencerás, definitivamente la voraz es mejor que la dinámica porque la dinámica sí puede volver otra vez a retornar por los caminos. La dinámica no elimina los caminos, solo tiene ya cálculos elaborados, pero cuando tiene que volver a pasar, vuelve otra vez y hace el recorrido, aunque los mismos cálculos no se van a hacer. Eh, Cuando ya más o menos discutimos esto, entonces nos damos cuenta que lo voraz no necesita tanto espacio, la dinámica necesita más espacio que la voraz, pero no va a necesitar todo el espacio que necesita la programación divide y vencerás. Eso es lo que sucede. Por esa razón, entonces el almacenamiento pues va a ser mucho más eficiente porque aquí nosotros estamos descartando cantidad de elementos y al final la solución, la última solución es la que nosotros realmente entregamos. Eso es lo que necesitamos allí tener muy en cuenta. Volviendo acá, de nuevo, a lo que estábamos nosotros analizando, entonces nos damos cuenta que tenemos nosotros ahora la clasificación de los problemas de decisión, es decir, nosotros hemos visto hasta ahora cómo lo estudio los autómatas, la complejidad y la computabilidad, pero no desde el punto de la clasificación de los problemas de decisión. Y ahora es que vamos nosotros a analizar. Entonces, pilas, por favor, con esto. Pilas, pilas con esto. Necesito mucha atención. Primero, necesitamos clasificar los problemas de decisión y ya vamos a mirar que ahí nos dice un problema de decisión es aquel en el que las respuestas posibles son únicamente sí o no, no más, no más, solamente sí o no. Ese es el problema de decisión. Entonces, el problema, por ejemplo, de encontrar el camino más corto de un vértice a otro, ¿es un problema de decisión o no?
Pues, profe, yo creería que sí, ¿Por qué? ¿Dónde está el sí y porque se dónde está tiene, el no? sí, pues yo creo que, o sea, de todas maneras, como usted manifestaba, tiene que encontrarse la solución más acertada. Pues de eso se trata, pues todo, pues según lo que está explicando usted, es como encontrar una solución la más acertada. Ujú. Pero la respuesta no es sí o no. La respuesta no es sí o no, sino que nos tiene que dar cuál es el camino y cuánto pesa. Sí. Una Profe, una cosa, pregunta. dime. Eso era más o menos cuando, como por ejemplo, lo de los problemas de los nodos, cuando, no, cuando por ejemplo, se hace un tracer de un camino posible para que sea, y entonces se reconozca cuál es el más eficiente. Es que ya vamos para allá, eso ya es otra cosa, muy diferente es si nosotros hacemos una pregunta más elemental. Por ejemplo, si nosotros decimos, ¿existe un camino de A a B? Esa es otra cosa, ese sí es de decisión, porque ahí la pregunta es sí, sí hay un camino o no, no hay un camino. Otra cosa es cuando nosotros decimos cuál es el camino más corto. Entonces ya no es un problema de decisión, ¿ya? Una cosa es cuando la típica pregunta, entonces, ¿vamos a cine? Y simplemente es sí o no. ¿Vamos a cine? Ya. Eso es un problema de decisión. Simplemente, ¿vamos a cine? Sí o no. Punto. Otro problema es ya cuando ven y entonces qué película vamos a ver y a qué hora vamos a ver y qué vamos a comer. Eso ya no es un problema de decisión. Ya, eso ya es otra cosa. Problema de decisión es cuando únicamente es sí o no, verdadero o falso, no más. Según entonces la teoría de la computabilidad, y ya vamos a ir ahondando en esto, en cosas más interesantes, ¿es decidible o es parcialmente decidible? Y ahora lo vamos a discutir, o reconocible, y la otra es no decidible. Entonces son tres clasificaciones: decidible, parcialmente decidible o reconocible, y ya vamos a profundizar en eso, o definitivamente es no decidible, ¿ya? Ahora, ya no vamos a hablar, y esto es lo durísimo, esto es lo importantísimo, lo que quiero que por favor suban el nivel de abstracción. Según la teoría de la complejidad computacional, ya no vamos a hablar de algo que se llama, por ejemplo, el conjunto según la, la complejidad computacional, sino ahora es según la clase de complejidad, conjunto según la clase de complejidad y no de la fórmula en sí. Entonces, imagínense, nos dicen la clase L, ya vamos a ver eso qué es, la clase NL, la clase P, P completo, NP, NP completo y N de duro o difícil, ¿ya? Pero ya no vamos a hablar de N cuadrado, N a la 3, no, ya no. Vamos a hablar de un nivel de abstracción más arriba. Ahora nos va a preocupar es si esa clase de complejidad enmarca otras clases realmente allí. Eso es lo que vamos a discutir. Ya vamos para allá, ya vamos para allá. Entonces, un segundito y vamos a mirar lo siguiente y ya vamos para allá. Ya van a entender esto con esto que vamos a discutir. Entonces, miren, ¿qué es un programa decidible o resoluble algorítmicamente? Entonces, miren, por favor, si existe un procedimiento mecánico, es decir, una máquina de Turing que lo resuelva, ¿ya? Entonces, algo decidible es si de alguna forma una máquina de Turing lo puede resolver, ¿ya? Y hay otra característica, la máquina de Turing debe detenerse para cualquier entrada. Es decir, si nosotros colocamos la entrada que sea, la máquina de Turing se va a parar, o sea, va a haber la seguridad de que se va a detener y nos va a dar alguna respuesta, sí o no, pero en algún momento se va a parar. Por eso es decidible, ¿ya? Y se va a detener en cualquier entrada. No es para estas sí, para estas no. No, 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 no. Siempre, siempre se va a detener y para cualquier entrada. Ahora,
tenemos una parcialmente decidible o reconocible, es si existe el procedimiento también, pero miren, la máquina de Turing se debe de tener para aquellas entradas que son una solución correcta al problema, ¿ya? El dilema, y aquí es donde viene lo absurdo, es si el problema tiene solución para, ¿ya? Y nos da una respuesta correcta, por eso es reconocible, ¿ya? Pero las que no, nos dice no para, pero no sabe realmente. En otras palabras, y quiero que eso se clarifique, si nos contesta, la respuesta es la adecuada. Ahora, si no nos contesta, no podemos decir nada acerca de eso. No podemos decir ni sí ni no, pero las respuestas que da las da bien. ¿Listo? Es decir, la máquina de Turing se queda callado cuando no sabe, pero cuando contesta, contesta bien. ¿Ya? Eso es ser reconocible. Es decir, la ponemos a correr, pero hay un problema. Pueda que no termine. Pueda que la máquina de Turing para algunos problemas, no termine. Entonces no nos da respuesta ni sí ni no y no sabemos qué respuesta va a tener. Pero cuando contesta, contesta bien, ¿ya? Por lo menos las respuestas que nos da, sí podemos garantizar y nos podemos confiar de esas respuestas, ¿ya? El problema es que no sabemos cuánto se va a demorar. Y para ciertos problemas, la máquina de Turing nunca se termina y no vamos a saber si se termina o no. Entonces eso es complicado. Es decir, imagínese un problema en el cual usted lo pone a correr y se demoró 10 años o 20 años y contestó. Es decir, contestó bien. Pero usted pudo correr otro programa y se demora 10, 20, 50, 100 años y usted no sabe si es que tiene que darle más tiempo o es que definitivamente nunca va a encontrar la solución. Eso no es muy positivo, ¿no? No es muy positivo ese tipo de problemas de decisión que sean reconocibles. Ahorita vemos algunos ejemplos, tranquilos. Y luego vemos los no reconocibles, es decir, los no decidibles. Es decir, definitivamente no existe la máquina de Turing para la cual nos dé una respuesta. Si para y nos da una respuesta, esa respuesta no necesariamente es buena, más que afirmativa, que sea correcta. Da una respuesta. Para otros ni siquiera se preocupa de dar una respuesta. Pero para esos problemas que son no decidibles, entonces, ¿para qué correr una máquina de Turing y para qué hacer el intento si nosotros ya sabemos que no podemos confiar en esa respuesta? ¿Ya? Eso tiene sus problemas. Es decir, ahora ya ni siquiera nos interesa la eficiencia ni cuánto se va a demorar, sino realmente si las respuestas algún día las va a dar o si nunca las va a dar o si hay la posibilidad de que se demore toda una eternidad. Entonces es un nivel más arriba, un nivel más abstracto todavía. Bien, continuemos. Ustedes miren por favor. Nos dicen, considerando entonces la teoría de la complejidad computacional, un problema de decisión, recuerden, decisión, tenemos entonces la clase L, NL, P completa, la NP completa y la NP difícil, ¿ya? Ahora, hay unos que son como los de estudio más frecuente, que son las clases, las P, las NP y las NP completo. Ya son tres que vamos a discutir ahora que van a ser muy importantes. Entonces dicen, hay que distinguir entre la máquina determinista y máquina no determinista para entender esto que está aquí en el recuadro azul. Y ya lo vamos a ver. Tranquilos que ya vamos para allá. Ya vamos para allá. Solamente recuerden que son la clase L, NL, la P completo, NP completo y NP duro. Aunque hay más, esas son las más importantes. Pero entre esas, las más importantes van a ser la P, la NP y la NP completo. Bueno, entonces miremos.
Una máquina de Turing determinista, eso ya lo sabemos, que para cada par símbolo, estado símbolo, entonces va a existir una transición. Listo, nosotros ya sabemos que es una máquina determinista, eso quiere decir que para las mismas entradas vamos a tener los mismos impulsos y el mismo movimiento. Listo, no hay problema. Si la máquina de Turing es no determinista, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que por lo menos vamos a tener allí entre un par de estados, estado símbolo, en la que hay por lo menos más de una transición, ¿ya? Entre dos vértices, si hay dos caminos, ya es no determinista. Así el resto solo tengan uno. Con un par de vértices que tengan esa transición dual o 3 veces o 4, la que sea, ya es no determinista. ¿Listo? Eso es lo que tenemos allí. Con un par de vértices que tengan esos caminos así, es no determinista. Bueno, pero ¿qué quiere? ¿Esto qué relación tiene con P, NP y NP completo? Y eso es lo que venimos aquí. Entonces, pidas por favor con esto. Clase P. Entonces nos dicen que es la clase en tiempo polinomial. Entonces, pilas con esto. ¿Cómo así que la clase P? Tiempo polinomial. Entonces son aquellos problemas, pero ojo, de decisión, pilas de decisión, que una máquina de Turing determinista puede resolver en tiempo polinómico. Eso es. Es decir, tenemos un conjunto y en ese conjunto está todo lo P. Quiere decir que nosotros vamos a tener una máquina de Turing determinista que se va a demorar un tiempo polinómico, el que sea, pero es polinómico. No nos interesa qué polinomio sea. Y tiene que ser determinista. Entonces, ¿cuál es la parte como interesante? Que los problemas que son polinómicos son tratables, es decir, al menos se van a demorar en un tiempo razonable. Cuando decimos razonable, es que no se va a demorar ni 2 ni 3 generaciones para que dé una respuesta, ¿ya? La mayoría de los problemas que son corrientes, por ejemplo, la ordenación, la búsqueda, son problemas P, obviamente, son problemas P. Pero antes de eso, ¿qué querrá decir que el problema sea polinomial o no? Entonces, denme un segundo para que recordemos algo, porque es importante recordar ese elemento, que a veces se nos olvida esas propiedades. Entonces, número 1, ya les voy a mostrar una grafiquita para que nos acordemos de eso. Déjenme un segundo, aquí tengo una grafiquita, eso es, aquí está. Entonces, una grafiquita, está un poquito pixelada, pero se entiende. Está un poquitico pixelada, pero se entiende. Bien, entonces, decimos que algo es polinomio cuando tiene una lista de términos y dentro de los términos están los factores. ¿Qué quiere decir los factores? Pues tenemos una constante, tenemos entonces unas variables y unos exponentes. Eso es un polinomio. Ya, eso es un polinomio. Y resulta que al lado derecho tenemos algo que no es un polinomio. Es decir, cuando los exponentes, por ejemplo, son negativos, eso ya no es un polinomio. Cuando, por ejemplo, tenemos, así sean constantes, pero divididas por polinomios. Entonces, constantes divididas por polinomios, no son. Eso ya no es un polinomio. Entonces, si nosotros vamos a hacer el dibujo, voy a volver otra vez, denme un segundito, voy a quitar esto de aquí y les voy a mostrar una grafiquita interesante. Un segundito. Entonces, vamos aquí y vamos a compartir otra vez la pizarra. Listo. Entonces, ahora el dibujo cambió ostensiblemente. Ahora el dibujo cambió porque
si nosotros tenemos el conjunto, tenemos un conjunto allí, que estoy luchando con el mouse. Si tenemos un conjunto, y nosotros teníamos ciertos conjuntos, ustedes recuerden los ciertos conjuntos que teníamos allí. Entonces voy a cambiar aquí. Teníamos por aquí un conjunto, ¿se acuerdan que teníamos O de n? ¿Listo? O de n, perfecto. Y tenemos otro O de n cuadrado, eso ya lo habíamos hecho. Y por acá podemos tener O n a la 3. Listo, este es otro conjunto. Y así sucesivamente. Y así sucesivamente. O n a la 4, por ejemplo. Y así tenemos todos los que son así de esta forma. Y tenemos otro que es O. ¿Se acuerdan del logaritmo de n? Claro, eso es muy importante. Y por acá también vamos a tener O de n log de n. Este es otro famosísimo. ¿Se acuerdan por qué es tan famoso n log de n? Porque es precisamente la complejidad del quicksort, la complejidad del merge sort, que se puede lograr que no sea n cuadrado, que es el problema, ¿sí? Que sea n cuadrado, sino que se redujo porque siempre el logaritmo de n es menor que n. Entonces, al logaritmo de n ser menor que n, entonces n por log de n es menor que n cuadrado. Pero este no es el único. Nosotros tenemos otros. Por ejemplo, tenemos O, por ejemplo, de raíz. Esto también existe. Y hay unos parecidos a estos que sería, por ejemplo, n cuadrado logaritmo cuadrado, esto también existe. Claro que sí, n cuadrado, logaritmo, también existe. Y hay otras cosas, obviamente, también tenemos el O grande de n a la n, que nosotros ya habíamos mostrado, y hay uno que también es un enemigo, que es el n, aquí está, el factorial, también. Pues resulta que según esta definición que nos han hecho, entonces nos dicen que necesitamos es agrupar todos esos problemas, ¿sí? Todos esos problemas que puedan ser solucionados por una máquina de Turing determinista y que se demore un tiempo polinómico. Polinómico. Según nuestra definición que acabamos de ver, entonces las únicas que son las polinómicas son estas que tenemos aquí. Estas son las polinómicas. Aquí está. ¿Ya? Y estas son no polinómicos. Vean los que aquí está. No son polinómicos. Pero bueno, ahorita por lo pronto nos interesa es, déjenme un segundo, estas. Entonces eso quiere decir que estos son precisamente los programas P. Estos son los programas P. Un segundo, aquí. Estos son los famosos programas P. Son todos esos problemas que están enmarcados en funciones temporales, pero que sean polinómicas. Tienen que ser polinómicos. Y para esto se necesitan específicamente las máquinas de Turing deterministas. Deterministas. ¿Listo? Bueno, entonces dejemos aquí. Preguntas, comentarios. ¿Sí está entendido hasta allí? Vale.